Tengan muy buenas tardes todos. Gracias por estar conectados y presentes a la clase de resistencia de materiales, sección C, 22 de marzo. Entonces, la clase de ahora la vamos a dividir en dos partes. La primera parte será básicamente las instrucciones para la realización de la tarea número 2, y la segunda parte, ejemplos de esfuerzos por flexión en vigas. ¿Ya? Entonces, vamos a tener la primera parte. Les voy a mostrar la tarea que van a realizar ustedes para este periodo, para este segundo término. Y la segunda parte continuaremos con los ejemplos de esfuerzos por flexión en las vigas. Entonces vamos directamente a presentar la tarea. ¿Todos se han apuntado? Bueno, entonces igual yo les pongo la asistencia y ustedes la chequean. Entonces vamos a presentar la tarea. Dice, tarea número 2, resistencia a materiales. Resuelva manualmente los siguientes problemas y compare los resultados con las corridas de los programas del libro, Estructural 3D. Entonces ahí les da las instrucciones del reporte, ¿verdad? Ustedes ya saben la forma, vale puntos. A ustedes cuando entregan un trabajo a una empresa, una licitación o un trabajo de ustedes, lo primero que va a hacer el jefe es ver el formato si está en orden. Si no es presentable, lo tira. Es terrible. Entonces ustedes tienen que acostumbrarse a trabajar nítido, de una manera impecable, que sea perfecto eso, que se mire ahí, porque es lo primero que se vea. Luego es el contenido. Entonces siempre mire, portada de índice, ¿ah? Cada página con su número, los cálculos manuales, ¿verdad? Perfectamente puede ser una fotografía tomada de una hoja de papel bond. ¿Va? No me pongan ahí a Snoopy o a el papelito de Snoopy con la Hello Kitty ahí y pegado ahí. No, háganlo lo más profesional que se pueda, limpio. Una hoja blanca, papel en bond. Los archivos TXT de los programas y las gráficas PostScript, ustedes ya saben qué es esto, ¿verdad? Enumeré las figuras. La figura 3, el diagrama de momento flector, tiene que tener un pie de figura también, ¿verdad? Y la tabla comparativa, los cálculos manuales y por computadora, vale puntos, y vale un montón, ¿verdad? Porque al final es lo que valida tanto la versión manual como la versión computacional. Entonces, esa comparación, ¿verdad? Hay muchos en las tareas anteriores lo corrieron, corrieron el programa, lo hicieron manual, pero no pusieron las tablas, un montón. Entonces estas tablas son importantes. Las tablas, ustedes tienen el libro, ahí hay cientos de ejemplos de cómo hacer una comparación. Entonces dice ahí, actividad número 1, realice diagramas de fuerza cortante y momento flector y esfuerzo por flexión y cortante. Dice, grafique manualmente los diagramas de fuerza cortante y momento flector para las vigas que se muestran. Compare los diagramas con los proporcionados por el programa AMP, Análisis Estructural de Marcos Planos.
Presenta la tabla del cortante y el momento máximo en la viga del resultado manual y programa. Y dibuje la distribución de los esfuerzos por flexión y cortantes máximos, donde son máximos. Está el módulo de elasticidad, 2.1 por 10 a la 6 kilonewton sobre metro cuadrado. Mire, y les da a ustedes esta viguita, ¿verdad? Que tiene un apoyo aquí en B y un rodillo en E, un apoyo articulado en B. Tiene una carga puntual justamente en el extremo izquierdo y una distribuida ni al medio ni al centro del claro. Entonces es interesante que ustedes tienen que hacer los diagramas de fuerza cortante y momento flector. El programa se los va a dar, ustedes lo hacen y me calculan la distribución de esfuerzos máximos por flexión y cortante de toda la viga. Es decir, ya vimos el de flexión, ¿verdad? Simplemente tendrán que dibujar, ¿verdad?, los esfuerzos máximos, ¿verdad?, con las flechas. A eso me refiero. El de cortante ya lo veremos, el de cortante es una distribución parabólica. Les da ahí la sección transversal, una sección T. Y les recomienda que vean el capítulo 1 del libro. Les da las páginas que tienen que leer para correr el programa. En la primera parte del curso ocupábamos solamente áreas en el programa, porque eran armaduras. Pero ahora van a utilizar inercia. Trataré de dar una inducción a esto, no porque todo está en el libro. Problema 2, para la viga que se muestra, lo mismo, mire, calcule los diagramas de fuerza cortante y momento flector y compare los resultados con el programa AMMPS, Análisis Estructural de Marcos y Muros Planos. Lo mismo, presentar en una tabla el cortante y momento máximo en la viga del resultado del programa y dibuje la distribución de los esfuerzos, proflexión y cortante. ¿Qué tiene de especial esta viga? Tiene una rótula aquí. La rótula, recuerden, no soporta flexión. Es como mi codo, mi rodilla. El programa, el libro, puede analizar rótulas. Entonces simplemente es que investiguen y todavía les digo ahí, recomendación, lea el ejemplo 2 del capítulo 4 del libro. Proestructural 3D. Y entonces trataré también, si es posible, dar una inducción. Luego, el método de doble integración, que no lo hemos visto, entonces hasta el momento hemos visto solamente fuerzas por flexión. ¿Verdad? El método de integración dice, calcule el valor de la flecha en el punto B, este es el último tema que vamos a ver, al centro del claro de la viga. Les da el módulo de elasticidad, 2.1 por 10 a la 6 kilonewton sobre metro cuadrado, su área transversal, 127 centímetros cuadrados y una inercia de 11.300 centímetros a la cuarta y calcule, compare, mejor dicho, lo que da el programa MP con el resultado manual. Es una viga bastante sencilla, entonces yo quiero que comparen dónde está la flecha máxima. Entonces, cuando hagamos el método de integración, vamos a calcular dónde está esa flecha máxima, en algún lugar. Ustedes averiguarán cómo con el programa podría averiguar dónde está la flecha máxima. Hay un archivo que les da eso. Y el último ejemplo es el ejemplo de la torsión. Y fíjense, dice un árbol se compone de 3 porciones A, C, D y D, soldadas entre sí y el conjunto firmemente empotrado en sus extremos y cargadas como se indica en la figura. Para el acero G igual 83, aluminio 28 y bronce 35 giganewton sobre metro cuadrado. Determine las reacciones en los empotramientos A y B. Compare los resultados manuales con los proporcionados por el programa AME, Análisis Estructural de Marcos en el Espacio, y el esfuerzo cortante máximo de cada material. Les dice, mire, como recomendación, lea el ejemplo 6 del capítulo 8, les da las páginas. Hay un ejemplo muy parecido.
Entonces es interesante, fíjense, se las canto aquí, porque hay distintos materiales. La pregunta es, ¿cómo trato yo en el programa distintos materiales? Se puede. Entonces lean ahí, tienen que investigar un poco también, ¿verdad? Fíjense que parte de la vida es que uno tiene que investigar. No siempre alguien les va a decir qué hacer, cómo se hace, a dónde están las cosas. Entonces, es importante leer, ¿va? Ahí hay una guía. Entonces ahí aplico yo dos pares torsores, como lo que hemos visto en clase. Es un sistema indeterminado. Entonces yo puedo aplicar los programas del libro para conocer lo que le pasa a esta estructura. ¿Cuándo van a entregar esta tarea? Dentro de un mes, viernes 22 de abril. Entonces, estas cosas, mire, no las vaya a intentar hacer 3 días antes. Vayan tranquilos. Se sientan y uno tiene que, las cosas no caen de una vez. Tiene que estar ahí uno constante con esto y las cosas van saliendo. Lógicamente yo estoy ahí para cualquier consulta, pero traten de hacerlo ustedes. Ya si topan, pueden consultar. Siempre permitiré la tarea en grupales, ¿verdad? Con un representante que es el que coloca la tarea en el módulo. Solo una tarea por 3 miembros o 4 y usted puede ponerla ahí. Lo puede hacer solo también, la tarea, dependiendo de su estado, ¿verdad? Cómo le convenga más. Y la tarea le sirve de un solo para estudiar. Tienen un libro de texto que está digital, ¿verdad? Que la universidad compró los derechos y ustedes lo pueden utilizar para estudiar, que es el de Beer. Ahí hay cientos de ejemplos. Muy, muy buen libro. Entonces, fíjense, las clases son como la inducción directa al tema, con los ejemplos. La tarea les refuerza a ustedes lo que hemos visto en clase con la computación, ¿verdad? Porque hoy no puedo vivir yo sin correr programas. Es la vida diaria y ustedes podrán reforzar como ustedes quieran. Lo que funciona mucho para estudiar es hacer los ejercicios del cuaderno, de los apuntes, los ejercicios guías que traen en los libros, ¿verdad? Y algún par que ustedes escojan ahí de la gama de ejercicios. Más la tarea, no hay, están hechos. Pero si no hacen los ejercicios de clase, no hacen las tareas, tienen los problemas. ¿Tienen alguna pregunta ¿Tienen alguna pregunta de la tarea? Al otro lado ahí. ¿Está todo claro? Importante, 50%. Bueno, Imer, gracias. Bueno.
Entonces seguimos con los ejemplos de esfuerzos por flexión. Entonces habíamos visto, recuerden, la demostración que me decía a mí, ¿verdad? A través de un análisis de la curvatura, ¿verdad? Yo estoy estudiando, repito, este fenómeno donde la viga puede combar, ¿verdad? Hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Me decía carita alegre o carita triste, ¿verdad? Y las caritas alegres me provocaban a mí tensión en las fibras de abajo y compresión en las fibras de arriba. ¿Ah? Y viceversa, la carita triste, tenía yo tensión en las fibras superiores y compresión en las fibras inferiores, tomando como referencia el eje neutro, arriba y abajo. Y decía yo, mire, a través de ese análisis de curvatura y la ley de Hooke, que es lo que hicimos la clase anterior, yo decía, el esfuerzo por flexión normal, ¿verdad? Que es un esfuerzo que está normal a la sección transversal, se denota por el momento flector interno, lógicamente provocado por las cargas externas en la viga, multiplicado por la distancia que hay del eje neutro a cualquier fibra de la sección transversal, medida desde el eje neutro. Esa fibra puede estar arriba o abajo. Dividido entre la inercia centroidal de la sección. Recuerden, yo podía tener inercias con respecto a cualquier eje X, Y, pero en este caso demostramos que la inercia debe ser calculada con respecto al centroide de la sección. Y el esfuerzo máximo, decíamos, iba a estar en las fibras superiores e inferiores de la sección. Entonces teníamos aquí un momento flector positivo, donde las fibras que están por debajo del eje neutro me las iba a traccionar y las fibras de arriba me las iba a compresionar. Ese momento. Entonces la clave era encontrar, decíamos, poder diseñar los momentos máximos que se me generaban por las cargas externas en la viga, utilizar el M y entre I y de alguna manera ocupar los esfuerzos admisibles que me permite el material para que se comporte linealmente en un rango elástico. Hicimos este ejercicio y hoy vamos a hacer otros 3. Veamos ahí. Se pretende diseñar una viga que soporte las cargas estáticas mostradas en la figura. La sección de la viga será rectangular y se fabrica con una placa de acero estructural ASTM A36 de 1.25 pulgadas de espesor. Especifique un peralte adecuado para la sección transversal utilizando un factor de seguridad de 2. Es un ejemplo, ¿verdad?, que introduce al ingeniero a cómo puedo yo diseñar una viguita, por ejemplo, en el rango elástico ahorita, considerando en primera instancia solamente esfuerzos por flexión, M y entre I, es decir, esfuerzos normales o perpendiculares a la sección transversal causadas por momentos flectores. Entonces tengo aquí una viga que está cargada, mire, con unas cargas puntuales de 1.275 libras en esos puntos a 3 pies de los apoyos. Entonces pongo las cargas ahí a 3 pies de los apoyos. También me dice, mire,
las pletinas que venden o las secciones transversales que vende el mercado tienen una base de 1.25 pulgadas, pero yo quiero calcular cuál es el peralte que más se ajusta a qué, a las cargas y al esfuerzo permisible por flexión que me especifican estas normas. ASTM, ¿verdad? Sépanlo ya, no sé si lo han estudiado en ingeniería de materiales, ¿verdad? La materia que tienen, American Society of Testing Material, ¿va? Que son las normas que nosotros utilizamos en Latinoamérica, en El Salvador, para probar los materiales. Entonces, las normas ASTM son normas ASTM que publica Estados Unidos. Ahí usted puede ir a encontrar cuáles son, por ejemplo, las roturas del concreto que se especifican para construcciones. 210 kilogramos por centímetro cuadrado, 350, la afluencia que deben de tener los aceros y cómo se deben de probar los materiales. O sea, le dice al laboratorista en detalle cuántas varillas debe de romper para poder tener, por ejemplo, un promedio adecuado de la resistencia a la batería, cuántos cilindros de concreto. Entonces, todo está ahí en el ACTM. Absolutamente todo. Es un librote así, grueso. Entonces, lo que hace el supervisor es chequear en campo, por ejemplo, que las normas ASTM se cumplan con los materiales. Términos de tensión, concreto, fluencia. Revenimiento también del concreto está ahí en las ASTM. Lo que me dice el problema es, mire, yo tengo un esfuerzo permisible de 36 KSI. Cuando ustedes oigan hablar de acero A36, el número 36 significa KSI, 36 kilolibras sobre pulgada cuadrada, en términos de límite de proporcionalidad. Estamos en el rango elástico. Los diseñadores, ¿verdad? Lo que hacemos, de alguna manera, y también los códigos de cada país, utilizan factores de seguridad. ¿Por qué? Porque usted no tiene la certeza que esto va a suceder siempre en el material que usted está poniendo ahí. Usted está poniendo ahí un acero, en teoría de acero A36, pero también las cargas de 1275 libras pueden ser excedidas. En este caso solamente son cargas gravitacionales, pero yo también puedo tener cargas sísmicas, cargas de viento, que tienen bastante incertidumbre. Entonces yo me cubro como ingeniero dividiendo el esfuerzo permisible, por ejemplo, entre dos. Entonces artificialmente yo lo bajo para cubrirme las espaldas y lo bajo a 18 kilolibras sobre pulgada cuadrada. Si es 2, si es 3, si es 1.5, también las reglamentaciones lo dicen, o puede ser criterio suyo. Un factor de 2 suele ser un factor bastante razonable. Entonces sí, nominalmente, teóricamente tiene 36, pero ya expliqué, ¿verdad? Esto es nominal, pero puedo tener un exceso de cargas o alguna varilla defectuosa que esté colada ahí con el concreto o alguna parte de la aleación del acero que no cumpla con 36. Entonces lo que hacemos es utilizar factores de seguridad. 18 kilolibras sobre pulgada cuadrada. Entonces, este se me convierte en mi nuevo esfuerzo permisible. Dividido entre 2, ¿verdad? Artificialmente hago la viga más débil para, por si acaso, ¿verdad? Se me exceden los esfuerzos o no cumple el 36 KS. Entonces, el esfuerzo máximo que yo ando buscando, ¿verdad? Tiene que cumplir con 18 kilolibras sobre pulgada cuadrada. Entonces, mire, una vez yo he definido
¿Cuál es mi nuevo esfuerzo permisible que se convierte en máximo? Debo de realizar los diagramas de fuerza cortante y momento flector en la viga. Calculo las reacciones en primera instancia. Estática, 1275 libras en cada apoyo. Lógicamente, las dos cargas son iguales y están aplicadas simétricamente. Una vez yo tengo eso, ¿verdad? Mire, aquí está el dibujo. La 1275 constante baja a cero por la carga puntual, permanece en cero y luego baja por 1275, permanece constante y vuelve a subir por la reacción. Entonces, el diagrama de momento flector y fuerza cortante debe de iniciar y cerrar en cero, ¿verdad? Cuando estudiaron, vieron que el área bajo la curva del área de cortante es la diferencia de ordenadas en el diagrama de momentos. Y la ordenada del diagrama de cortante, este valor no es más que la pendiente del diagrama de momentos. Entonces, dicho esto, yo puedo perfectamente calcular desde cero. En este caso no hay momento en la articulación. Si este es grado cero, recuerden, el momento incrementa en 1 y el área 1275 por los 3 pies, ordenada por X, me da el nuevo momento que está en el punto de aplicación de la carga. 3.825 libra-pie, que es igual a 46.900 libras pulgada. Ese momento se mantiene constante y baja de nuevo hasta cero por esta área negativa. Todas las áreas que están por encima del eje X se consideran positivas y todas las áreas que están por debajo del eje X se consideran negativas. Entonces, 1275 por 3 negativo, se lo sumo a este valor, me da el 0. ¿Va? Estática. Entonces tengo yo ahí ya, mire, un momento máximo, que es el constante que está aquí. Entonces yo voy a diseñar para el momento máximo. ¿Qué curiosidad pueden ver ustedes de estas cargas puntuales? ¿Va? Hay muchas pruebas de laboratorio. Por ejemplo, para una viga de concreto, ¿verdad? Hay varios estudios de flexión en vigas de concreto. Si yo cargo, mire la viga aquí como está, con dos cargas iguales, a unas distancias de 3 pies de los apoyos, el cortante se me anula al medio y solo tengo flexión al centro. ¿Va? Los investigadores hacen esto para solamente tener flexión pura en el laboratorio y no tener cortante metido ahí. Inteligente. Ya lo vieron. El cortante es cero aquí. Entonces yo solamente, si quiero estudiar flexión, con esas dos carguitas, anulo el cortante al centro del claro. Entonces puedo estudiar en laboratorio momentos puros, flexión pura. Un ejemplo. Entonces vengo yo y ya tengo el valor máximo de flexión en la viga. Entonces siempre en estos problemas, una vez yo tenga los diagramas, escojo los máximos de flexión. En este caso también vamos a ocupar el máximo de cortante. Ahorita no hemos visto cortante, simplemente estamos viendo flexión. Entonces, digo, mire, ¿dónde está el esfuerzo máximo por flexión? Está a una distancia C, este es el mismo Y del esfuerzo, ¿verdad? M y entre I, C es la distancia simplemente del eje neutro a las fibras superior e inferior. O sea que esa cota vale el eje neutro, que está a H medios. ¿Va? H medios. ¿Cuánto vale la inercia de una sección rectangular centroidal? 1/12 de su base por la altura al cubo.
Entonces yo no conozco H, es lo que me está pidiendo el problema. Una vez yo tengo, mire, la distancia Y que va a valer 0.5H, porque ahí se dan en la fibra superior e inferior de manera simétrica los esfuerzos máximos. 45.900 libras pulgadas es el momento, este sería el Y máximo, y la inercia vale 0.144167 de HQ. Entonces me queda una ecuación que tiene un H cuadrado ahí. Entonces solo lo despejo, pero lo igualo al esfuerzo máximo permisible que está dividido por el factor de seguridad. No le llaman el factor de miedo. 2. Ustedes deben de saber, por ejemplo, que las fundaciones de los edificios están súper sobradas porque hay mucha incertidumbre en la capacidad de carga del suelo. Es complicado. Entonces los ingenieros geotecnistas, cuando no están muy seguros y hayan suelos problemáticos, le dicen a usted, mire, diseñe pero con un factor de seguridad de 2 y hasta de 3. Entonces, ¿qué pasa? Eso está sobrado ahí. Entonces, en ingeniería civil, váyanse acostumbrando a factores de seguridad. Entonces, despejando, H me da 3.5 pulgadas, aproximadamente 9 centímetros. Entonces, vengo yo y voy a comprar una pletina ahí, un acero que tenga un peralte por lo menos de 3.5 pulgadas. Vale, venden 3.7, 4, está bien. Pero no le vaya a poner 2.5. ¿Preguntas de este ejemplo? ¿Preguntas? ¿Está claro? Al otro lado, se me olvida que hay gente al otro lado. Al otro lado, en línea. Dice que esta cosa es difícil. Uno tiene que estar pendiente de ustedes, de que está en la casa, de estar proyectando aquí, de estar grabando aquí, de que se le esté escuchando el micrófono, de tener la cámara encendida, de pasar la lista de asistencia, de decirle al final que marquen la asistencia porque están al otro lado, y las preguntas que hacen ustedes yo se las tengo que repetir aquí, las que hacen ellos las oímos más o menos aquí. Es complicado. Uno está ahí flotando en un montón de cosas. La vez pasada empecé a hablar y se me había olvidado grabar la clase, pero es por tanta cosa que uno tiene. ¿Preguntas? ¿Está claro? Sí, diga. ¿Hay algún peralte mínimo para las estructuras? Peralte mínimo. Máximo, hay una medida estándar para concreto armado, ¿verdad? Edificios regulares como los que hacemos de 2, 3 niveles, vigas de concreto armado 30 por 60 centímetros, común, 25 por 50 más chiquita, 30 por 60. Ya un edificio más alto de 10 niveles puedes tener perfectamente 40 por 80, 40 por 1 metro de peralte, pero ¿verdad? En los pisos inferiores tendrás más peralte que en los pisos superiores. ¿Ya? Para darte una idea ahí de por dónde pueden andar las secciones transversales de las vigas. ¿Va? Peraltes mínimos, ¿verdad? El problema es, ¿verdad? Que si lo pones demasiado pequeño, no tienes inercia. Entonces los esfuerzos te van para arriba.
No, no, no. Tú lo pones ahí, ¿verdad? En concreto armado. Y las secciones transversales, los perfiles sí, ya están construidos. Van los perfiles W que se venden en el mercado, ya están las tablas ahí. Ahora, los diseños realmente, ¿verdad? Si las cargas son pequeñas, siempre las tienes que poner refuerzo por temperatura también. Entonces, al tener un refuerzo por temperatura, te obliga a tener un peralte, ¿verdad? De lo que te estoy hablando. 30, 50 centímetros. Entonces el amigo preguntaba aquí, el compañero, si había peraltes mínimos por la STM, ¿verdad? Realmente depende de cada diseñador y de lo que vende el mercado. Bueno, seguimos con el otro ejemplo. Dice un perfil metálico y, que estábamos hablando, de 200 milímetros de ancho, 300 milímetros de peralte y 20 milímetros de espesor. En el alma y sus alas es utilizado como una viga que salva un claro de 7 metros. La viga soporta una carga uniformemente distribuida de 5 kN y una carga concentrada de 20 kN en el centro del claro. Determine el esfuerzo máximo por flexión. En este caso es una viguita perfil I comercial, ¿verdad? A estos extremos se le llama alas, ¿verdad? Y a esta parte el alma, ¿verdad? Así como la cuestión espiritual, el centro del ser, ¿verdad? El alma. Entonces yo tengo ahí que tiene un espesor, ese perfil metálico de 20 milímetros, va a 2 centímetros, ¿verdad? Sí, más o menos así, el espesor de ese perfil, y yo lo voy a poner en esa viga de 7 metros de claro, ¿verdad? Aclaro, el acero estructural, los perfiles I, me sirven mucho a mí para salvar claros de 8 hasta 10 metros. El concreto, 5 metros. Que se aguanta 7 metros, sí, pero lo que va a pasar es que le va a salir una viga bien peraltada. Y a los arquitectos no les gustan las vigas peraltadas. Que hay arquitectos. Se mira, no les gusta. No les gusta. Entonces, el perfil I es muy bueno para poder salvar claros más largos. Sí, podría ser un poco más caro, posiblemente. Entonces, este perfil, ¿verdad?, de sección I lo coloco ahí en esa viga simplemente apoyada que soporta una carga de 5 kN sobre metro distribuida en todo el claro de la viga y una puntual de 20 kN al centro. Me dice, mire, calcúleme los esfuerzos máximos por flexión. De igual manera, yo tengo un esfuerzo por flexión normal a la sección transversal que varía linealmente desde el eje neutro hasta el máximo en su fibra superior e inferior, denotado por el momento flector interno por Y, la distancia del eje neutro, la sección, es decir, de este C a cualquier fibra, ¿sí?, entre la inercia centroidal. Entonces, ¿qué me doy cuenta ahí? Ahora ya no es tan trivial la inercia de un doceavo de BHQ. Yo tengo que calcular la inercia centroidal de este perfil metálico
¿Cómo lo voy a hacer? Con estática. Aplico los conceptos de estática. El Y simplemente lo mido desde el centro hasta las fibras superiores e inferiores. Y el momento M lo voy a obtener de los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Y voy a agarrar el máximo, porque me están pidiendo el máximo. Entonces, si aplico estática primero, estática, recuerden, si yo realizo el diagrama de cortante en kilonewton, las unidades, calculo las reacciones, en primer lugar, no me detengo a cálculo de reacciones, obtengo 27.5 kilonewtons iguales en A y C, ¿va? Porque la distribución de carga es simétrica y la viga es simplemente apoyada. Luego, me dedico a graficar el cortante. Recuerden, el área bajo la curva negativa de la carga, ¿verdad? Es la diferencia de cortantes. Y la ordenada del diagrama de cargas es la pendiente del cortante. Entonces, ¿qué miro yo aquí? 27.5 me causa un cortante positivo. Recuerden que la convención de signos para hacer los diagramas de izquierda a derecha es cortante hacia abajo, positivo, momento antihorario positivo. Entonces 27.5 me causa un cortante instantáneo en el apoyo de 27.5. Y mire, como hay una carga distribuida, ¿verdad? Una carga distribuida cuya pendiente es 0, el cortante hoy es pendiente 1. Si multiplico 5 por 350 negativo y lo sumo a 27.5 me va a dar este 10. Entonces hago aquí la pendiente. Luego 10 lo bajo por la carga puntual, me provoca un cortante negativo. Es decir, donde hay cargas puntuales, recuerden, hay discontinuidad en el diagrama de cortante. Y luego sumo el área que resta esta. 5 por 350, se lo sumo a menos 10, me da menos 27.5. Y luego este valor que me queda aquí lo subo por cortante en la reacción. Y el cortante perfectamente me cierra a 0. Luego el área, obtengo esta área y la sumo a 0 porque no hay momento en la reacción. Si este es grado 1, el cortante, este será grado 2. Y el área bajo la curva de cortante, esa es la diferencia entre dos puntos del área y momento. Esta es un área positiva porque está por encima del eje X. Y obtengo 65.625 kilonewton metro. A esta área negativa le sumo 62.625, me da lo mismo, el diagrama cierra a 0. Lo importante aquí es que yo ya tengo el momento flector máximo en toda la viga que se da al centro del clavo. Fíjense, si el momento es positivo, ¿verdad? La viga me tendrá que estar flectando toda ella así. Ella es lógico por la carga gravitacional. Al momento ahí se ve, es positivo, creciendo en toda la viga hasta un máximo en el claro. Entonces dijimos que la curvatura asociada a momentos positivos era carita alegre. En este caso. Entonces tendré tensión abajo del eje neutro y compresión arriba del eje neutro en la fibra superior. Ahora ya tengo el M. Me toca calcular la inercia, ¿verdad? El Y va a ser fácil porque es el centroide. ¿Dónde está
el centroide de esta sección, si ustedes miran, es simétrica, las dos alas son iguales, 200 milímetros por 20 milímetros, y el alma lógicamente está al centro. Entonces el centroide está a 150 milímetros de la fibra inferior. Entonces yo siempre pongo una referencia, ref significa referencia en la fibra inferior, y a partir de ahí mido todo. Entonces Y barra por simetría simple vale 150. Entonces tengo que obtener la inercia. ¿Cómo la obtengo la inercia? Por el teorema de los ejes paralelos, por el teorema de Steiner que ustedes miraron en estática, que me decía a mí, ¿verdad?, que la inercia centroidal de una sección no es más que la inercia centroidal de un elemento al cual, de un subelemento, yo voy a dividir, por ejemplo, en 3 elementos o en 4 elementos, en este caso, la viga. Entonces me dice a mí, mire, es la inercia centroidal de ese elemento más el área multiplicada por la distancia al cuadrado entre el centroide de ese subelemento y el centroide total de la figura. Una vez yo tengo esto, aplico el teorema de Steiner. Aquí fíjense, lo que he hecho es 2 veces un doceavo de 200 por 20 al cubo más 200 por 20 por 150 menos 10. ¿Qué he hecho? Estas alas que están aquí, estas alitas, o si tengo una alita, ¿cuál es la inercia centroidal de esa ala? Un doceavo de B por H cubo. O sea, un centroide que está aquí donde estoy poniendo el punto, al centro, a los 10 milímetros, por debajo de la base del ala. Entonces tengo un doceavo de 20 por 200 al cubo. 200 por 20 es el área y la distancia, ¿verdad?, que hay del centroide de esa ala al centroide de la sección son los 150 menos los 10. Estos 10 son la mitad de 20. Si no se acuerdan del teorema de los paralelos, tienen que ir a estudiar. Esto es estático. No me detengo mucho en la estática. Y lo multiplico por 2 porque son 2 alas. Este y este. Y luego, mire, hago esta partecita de aquí que la multiplico por 2, que es un doceavo de 20 por 150 menos 20 al cubo, que es la altura esta. Esta sería la altura al cubo. Por el área por la distancia al cuadrado. La respuesta de la inercia, aquí está, mire, aplico teorema de ejes paralelos, 1.8636 por 10 a la menos 4 metros a la cuarta. Otra manera más fácil de obtener la inercia es restando la inercia de un rectángulo menos la inercia del área sombreada. ¿Verdad? Es decir, yo obtengo un doceavo de 200 por 300 al cubo, toda esta área, mire, toda, y le voy a restar la sombreadita, pero ¿cuántas veces? 2. Será un doceavo de 90 por 260 al cubo. A los 260 me salen de los 300 menos los 20 más 20 del espesor del ala. Obtengo exactamente lo mismo, 1.8636 por 10 a la menos 4 metros a la cuarta. O sea, esto es estático, ¿va? Pero vale la pena recordar un poco. Entonces ya tengo la inercia centroidal de la sección. Una vez yo tengo la inercia centroidal de la sección, y ya tengo el Y, puedo calcular el esfuerzo máximo. El esfuerzo máximo en toda la viga será el momento máximo por un Y máximo entre la inercia. Inercia máxima no hay, es única. Es una propiedad estructural constante. Entonces teníamos el 65.625 kilonewton metro, el Y máximo 0.15 metros, que son los 150 milímetros, es decir, estoy ya sea en tensión o en compresión. Son iguales porque la viga, el área de la viga es simétrica.
hay simetría. Y lo divido entre la inercia centroidal de la sección. Esta debe de ser centroidal. Entonces tengo 52.000, el esfuerzo máximo, 821.15 kilonewton sobre metro cuadrado. Este esfuerzo máximo, de alguna manera, yo lo puedo comparar con el esfuerzo permisible del material y tomar decisiones. Si no me pasa, por ejemplo, podría aumentar el peralte. Lo aumento un poquito más, 350 milímetros, porque la inercia me va a bajar. Entonces, la inercia me va a subir. Al subir la inercia, porque tengo un mayor peralte, el esfuerzo sí me va a bajar. O sea, mayor inercia, menor esfuerzo. Pero más caro. Entonces, también hay que tener cuidado de no diseñar sobrado, porque el cliente se empieza a dar cuenta que usted diseña sobrado porque tiene miedo y se hace caro. Entonces ya los trabajitos, ya así es el mercado, mire, aquel diseña caro, no, ya no le dé, este diseña más barato. Así es la cosa, el mercado, así es. Y la gente se da cuenta, ver una gran columna ahí de 80 por 80 en un edificio de un piso. No. Pero hay cosas así en el mercado. Unos muros gigantescos para salvar 3 metros. También ustedes deben de ir entrando ya, deben de ir sabiendo que, ¿verdad? Estos son, es cierto, son números, pero lo que vende es el plano estructural. El plano. Al cliente, él quiere construir, ¿vale? La memoria de cálculo ni las ven. Las deberían de ver las instituciones como los PAMS, el MOB, sí debe de revisar la memoria de cálculo. ¿Va? Y es algo sano, porque usted se puede equivocar. Es algo sano, no es nada malo. ¿Va? Pero el que revisa, en teoría tiene que saber más que el que ha hecho el diseño. O sea, para hacer usted una revisión, tiene que saber. Entonces, ahí hay un problema todavía en las instituciones, ¿verdad? Que lo puedo decir abiertamente, a veces por cuello consiguen los trabajos y no pueden revisar un plan, no pueden revisar una memoria. Entonces el ingeniero estructural se fija también que el que le está revisando no sabe. Entonces por eso es importante los conceptos fundamentales, ir agarrándolos bien. Estos conceptos son de carácter fundamental. Si yo no puedo calcular una inercia con estática, no puedo hacer nada. No puedo analizar estructura. La inercia me sirve a mí en muro, me sirve en zapata, me sirve en columna, me sirve en todo. ¿Tienen alguna pregunta de este ejemplo? Va muy típico. Al otro lado, preguntas de este ejemplo. Hagamos un último ejemplo. Dice una sección T de 100 milímetros de ancho y 150 milímetros de peralte con 25 milímetros de espesor en las alas y 12 milímetros de espesor en el alma, está limitada a un esfuerzo de flexión de 80 meganewton metro cuadrado en compresión y 160 meganewton en tensión.
Fíjense que es interesante ver el enunciado, si ustedes se fijan, aunque el material es el mismo, el esfuerzo por compresión se lo baja a usted a 80, que es la mitad de 160. ¿Va? De alguna manera se está cubriendo usted por un factor de 2 en compresión. El acero, ¿verdad? Las secciones de acero se pandean por compresión. Vamos a ver al final del curso el efecto de una carga en una columna, por ejemplo, crítica, ¿verdad? Yo le debo de tener miedo al pandeo, ¿verdad? Por carga crítica. Eso lo vamos a ver al final de resistencia material, que es el cáncer de la columna. Carga crítica. De Euler, famoso, ¿verdad? Es un tema típico y común en resistencia material. Entonces ahí se cubre con la mitad. Encuentra la máxima carga uniformemente distribuida que la viga puede soportar en un claro de 5 metros. Usted viene, tiene esta sección que le dice, mire, tiene 100 milímetros de ancho en su ala y 12 milímetros de espesor en su alma y 25 milímetros de espesor en su ala. Y le da el peralte, 150. Me pregunta, mire, ¿cuál es la máxima carga uniformemente distribuida que yo puedo colocar en esa viga sin excederme los esfuerzos por compresión de 80 y 160 meganewtons sobre metro cuadrado en tensión, respectivamente? Lo mismo. Ahora lo que tengo que hacer es sacar un Y-barra, obtenerlo, porque ya no hay simetría estática, ¿verdad? Pongo una referencia, ¿verdad? Y obtengo mi eje neutro, denotado por C. Entonces el Y-barrita lo tengo como 109.375 milímetros. ¿Verdad? Recuerden, para obtener ejes neutros, coordenadas, simplemente es el área de una subsección multiplicada por su Y al centro con la referencia abajo de la subsección. Esto es estática. Y la inercia, aplico el teorema de ejes paralelos. No me quiero detener mucho en estática porque eso es cuestión del pasado. Entonces yo tengo 7.3568 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta inercia centroidal. Entonces si yo realizo el diagrama de fuerza cortante y momento flector de una viga simplemente apoyada con una carga W y un claro L, obtengo el famoso M máximo como WL cuadrado entre 8 en una viga cargada y simplemente apoyada. De esta manera con una carga W. Este es un valor típico de diseño. Muchos ingenieros estructurales aplican para un diseño preliminar el WL cuadrado entre 8 con una carga W y buscan el perfil. Y le dicen y empiezan a tener cálculos preliminares, ¿verdad? Y planos preliminares. Entonces yo tengo sigma igual a MI entre I, lo que tengo que hacer es despejar el momento de esta fórmula, que es igual a sigma por la inercia, este es el esfuerzo de flexión entre Y. Entonces, hago ahora el proceso inverso. Si yo encuentro momentos que me cumplan los esfuerzos máximos por compresión y tensión, voy a despejar de ese momento, lo voy a igualar a WL cuadrado entre 8, porque el momento máximo está ahí al centro del claro, y vale WL cuadrado entre 8, donde L es la longitud del claro. Y voy a poder despejar el W que me pide el problema. Pero tengo que saber interpretar cuál es el Y. En el caso, ¿verdad?, del momento, como es positivo, fíjense, el Y en tensión, ¿verdad?, como es positivo, ¿verdad?, esta es la curvatura por momento máximo, ¿verdad? Yo tendré que saber elegir el momento, está así,
sentido antihorario. Entonces tengo que elegir para tensión esta fibra inferior y para compresión esta fibra. Si esta es compresión y esta es tensión, los esfuerzos permisibles máximos van a estar asociados a dos Y distintos. A un Y para tensión, que lo mido desde el centroide hasta la fibra inferior, y otro Y para compresión, que lo voy a medir desde el centroide hasta la fibra superior. ¿Cuánto valen los Y? El Y barra vale 109.375. Este lo voy a ocupar para tensión, y para compresión serían los 150 menos este valor, que va a ser este Y. Todo el peralte menos el valor de Y barra. Entonces, si hago esto, mire, aquí está para tensión, aquí está el valor en metros, 0.109375, es este mismo valor en metros, aquí está en milímetros, y 0.040625 no es más que el peralte total, 150 menos este, es este. Y asocio los esfuerzos de 80 y 160 a esos brazos, a esos Y. Aquí está, ¿ves? 160 ya ahora en kilonewton metro, y 80 para compresión. Entonces sería compresión y tensión. Entonces yo puedo despejar dos momentos, uno de 14.49 kilonewton metro y otro de 10.76 kilonewton metro. ¿Cuál ocupo? El menor. El menor, para obtener una carga W de 3.44 kilonewton metro. Si yo utilizo 14.49 asociado con el WL cuadrado entre 8, lo que va a pasar es que me va a dar un W mayor a 3.44 y se me va a exceder el esfuerzo por tensión en la viga. ¿Entendido lo que dice ahí? Yo comparo dos esfuerzos en la fibra superior e inferior, uno de compresión arriba y otro de tensión abajo, y obtengo los momentos que me soportaría esa viga con ese esfuerzo permisible máximo que me da, el esfuerzo permisible que me da el material. Y como sé que el momento asociado es WL cuadrado entre 8, ¿verdad? Escojo el medidor de los momentos para que me dé una carga, ¿verdad? Que si yo pongo 3.44 aquí, me va a dar un momento que no se me va a hacer pasar el esfuerzo de compresión. Entonces escojo el menor, que es la carga máxima. Para que sea menor no quiere decir que sea una carga mínima. Entonces váyanse acostumbrando a estas cuestiones que son del día a día. ¿Preguntas de este problema? ¿Preguntas de este último ejemplo? Al otro lado, bueno, al otro lado, marquen asistencia virtual. Nos vamos a quedar aquí, ¿verdad?